En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, trayendo el podcast a sus sentidos a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios del podcast en el ecosistema digital. Punto de encuentro, análisis y opinión de los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en donde el periodismo está al servicio de la verdad en su podcast Panorama Digital. El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Captura, proceso y conducción a la cárcel de integrantes de la primera línea exalta ánimos a favor y en contra de la medida que ha tomado un juez de la República. Concuerdan con el estamento jurídico quienes pudieron ver qué pasaba al interior de la protesta, extralimitación de ese libro derecho a la expresión, a la manifestación ciudadana y todo lo que circundó al lado de esa primera línea. Una protesta que pensaba pasar de agache, dejar sin que tuviera las consecuencias que debe tener en la legislación nacional y lo que debe pagar por aquello que hicieron. Eso que a todas luces se salió de proporciones y generó un caos al interior del colectivo social. Se está al frente de un entorno que dice, ojo con lo que está por venir. No son muchos los que han sido capturados, pero sí son muchos los que se espera sean procesados y de esa manera se ponga freno a eso que pasó en varias zonas de la capital de los colombianos. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Para verdades, el tiempo. La justicia tarda, pero llega. Es el sentir y decir de muchos que reciben con beneplácito reclusión de integrantes de la primera línea. Activismo popular que ejercieron de manera desproporcionada a los jóvenes colombianos en medio de la protesta social llevada a la calle, no solo perdió la objetividad y la capacidad de pensar, sentir y tener una opinión divergente, sino que transgredió los límites de la humanidad. Antes que persecución o tortura psicológica, privación de la libertad y solicitud de una pena de 8 a 22 años de cárcel que solicitó la Fiscalía contra los integrantes de la primera línea, es un grito de justicia reprimido en la garganta de quienes perplejos observaron de manera presencial o a través de los medios de comunicación cómo los señalados bárbaros atacaban centros comerciales, buses del CIP y protagonizaban confrontaciones contra la fuerza pública en distintos puntos de las ciudades. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Peso de la ley comienza a caer sobre esos vándalos terroristas que le hicieron tanto daño al país y a la comunidad. Conducción de los jóvenes al Buen Pastor y la cárcel La Modelo es la consecuencia de seguir los lineamientos de unos financiadores e instigadores que asusaron a la masa poblacional y ahora los dejan solos y sin el acompañamiento de una primera línea jurídica de defensa. Grave es pensar que poco a poco caen las células urbanas, pero quedan en libertad y sin ningún proceso en curso quienes desde la política u otras instancias orquestan la destrucción de la nación y su estamento democrático. Alas que brindaron los alcaldes a vagos viciosos para incendiar las ciudades
cometer un sinnúmero de delitos, instigar al terrorismo y atentar contra los servidores públicos fue lo que propagó el pánico generalizado y desdibujó el verdadero sentido de la protesta. Juez 69 de Control de Garantías les regaña antes de la determinación de enviarlos a la cárcel. Lo mejor es lo que les dice la verdad y cómo se debe. El proceder descrito en las diligencias contribuye a deslegitimar las justas demandas sociales y sirve de excusa para que el grupo dominante o el gobierno de turno acuse a la movilización social de estar infiltrada por la guerrilla y de no tener objetivos legítimos. Y los partidos políticos tradicionales han recurrido a este discurso de manera facilista porque no representan a sectores de la sociedad que se ven obligados a salir a reclamar sus derechos. Los que allá afuera marchan, soportan estoicamente las inclemencias climáticas. No lo hacen por ellos mismos, sino por sus hijos, por los míos, los de ustedes cuando los tengan, por las futuras generaciones, por mí, por ustedes y por todos los habitantes de este país. No son desocupados, desadaptados, generando caos y desorden, dando rienda suelta a sus pulsiones antisociales. Que los policías o el SMAT no son el Estado, sino hijos, hermanos, padres de alguien más, seres humanos. Somos una sociedad inviable porque pretendemos resolver los problemas apelando a la violencia y al delito. No se apaga el fuego con el fuego. Los presuntos abusos de las fuerzas del orden, algunos de los cuales aquí se ventilaron, no se mitigan y no se corrigen, incrementando la zozobra de sus congéneres. Impone medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. Fuego con fuego no se apaga. Todos somos miembros de un Estado y debemos comprendernos para dejar de ser una sociedad inviable. Apelación al sentimiento de culpa que quieren exaltar al ver cómo los jóvenes estrenan su cédula en la prisión no cala ante quienes creen que deben ser judicializados y más luego de escuchar los audios que demuestran la sevicia con que actuaron esos degenerados. Miserables son quienes emplearon de idiotas útiles a ese grupo de jóvenes de la primera línea que aventolados sembraron terror y ahora, sin el menor sonrojo, solo tienen a sus familias para ofrecerles apoyo. Medida proferida por la juez 69 de Control de Garantías, encaminada a evitar la reincidencia, deja en evidencia el peligro que circunda las manifestaciones que ya se anuncian para los próximos días con angelitos que se escudan en el libre derecho a la expresión y desde las células juveniles, con una financiación no santa, orquestan un trabajo delincuencial revestido de inconformismo social. Para el fiscal del caso, en medio de la acusación, hace graves señalamientos y muestra evidencias. Integrantes de la primera línea amenazaron con degollar a un vigilante. Un poder de dominio frente a las demás personas para guiar y manejar. Pero para guiar y manejar, para llevar a cabo unas conductas, pero conductas lícitas o ilícitas, pues se determina ilícitas. Y que las mismas tienen unas consecuencias por el desarrollo de terceros en esas conductas. Me explico. Siempre en la idea en otra persona para que desarrolle las conductas y les dejan al azar las consecuencias que puedan tener estos. Como ya lo dije, era la de llevar a cabo una infiltración en una marcha legítimamente establecida, pero que se pasó a las vías del hecho por la extralimitación al derecho a la protesta pacífica, que se vio con unos factores estándar. Hemos dicho, atacar de manera estratégica a un establecimiento de carácter privado, y que quienes se encontraban dentro de ese establecimiento de carácter privado, al querer proteger el mismo como era su deber, fueron amenazados en su vida y en su integridad personal, pero no solamente una amenaza simple, sino de degollarlo, quitarle la cabeza. Y para ello, además, utilizaron la herramienta fundamental establecida por estos grupos radicales de manera artesanal, denominado como florecitas, molochas, que son mejor conocidas de manera técnico-científica como bombas o cócteles molotov.
A todas luces, es un proceder criminal el que acompaña el comportamiento de los acusados en su libre derecho a la protesta. Legalización del terrorismo urbano que se pretendió hacer con burocracia y tecnicismos insólitos no consiguió sus propósitos y es lo que tiene con lágrimas en la cara y pidiendo clemencia a quienes cuando incendiaban buses y atacaban sin misericordia a los policías y a la población civil se sentían héroes. Intereses mediocres que colindan con el actuar de la primera línea, los macabros propósitos de la minga indígena, la negligencia sindical y las oscuras intenciones del pacto histórico se fueron al traste con la ejemplar y coherente decisión de la juez 69 de control de garantías de enviar a la cárcel a jóvenes que perdidos prendieron empujados y creyeron en los cantos de sirena. Errores cometidos a causa del desconocimiento y juventud no exonera a los integrantes de estos grupos púberes de asumir las consecuencias por violar la ley. En estos audios de la primera línea se escuchan miles de barbaridades y es de no creer lo que dicen y la sevicia que los acompaña. Ejes del mal a toda costa. Es que vándalos y que desmanes, perros. No sé lo que les espera a esos gordos ancianos web, porque les vamos a quemar hasta la madre. Porque no hemos destruido nada, nos falta es volver a ese portal como volvieron ya a Américas. Tenía que soltar, desahogarme. Pues ahora sí, con justificación deberíamos convocar a todos los chicos de las otras líneas y volverme a todo. Ahora sí, para que veas que somos unos vándalos. Espere que ya solo nos falta resistencia, Falta demostrar resistencia y sabe que vamos a volver mierda. Puta 80, vamos a destruir todo. Nos quieren llamar vándalos, que ahora sí nos llaman vándalos. Esos perros y vean lo que realmente es ser un vándalo. Pero ese día no nos vamos a ir como primera línea ni nada, weón. Vamos a ir solamente así, personas X. Quemar todo esto. Pero que sí vean los vándalos que pueden llegar a ser. Las negativas estamos suaves. Hay gente por ahí, gente uribista, viejitos y literal estuve a quemarropa con esos manes, lo que fue Héroes, Mechas y yo estuvimos a quemarropa con esos manes. Literal tomamos como 3 en una pela en el piso. Fácilmente era para con jugueticos, con florecitas, era para haber dejado unos 4 quemados. Sin eso. Sí, creo. Pero es vándalo. De por sí estás entre los 10 más buscados. Me tienes que dejar una camiseta o el casco firmado, eres en serio. Chicos, buenos días. Dios los bendiga y espero que la actividad de hoy se logra hacer muy bien. Porque en Suba se quemó uno y el sitio que secuestramos también se quemó. Entonces, ¿de qué carro estamos hablando? Y hoy me encontré a Mechas y yo venía caminando normal y estaba Mechas con otra pelada y los paró la policía y yo me acerqué sigilosamente a ver qué había pasado y no supe muy bien qué les dijeron, pero yo me acerqué y llegué y me quedé hablando un rato con Mechas ahí como por distracción. Iba como para la cabeza, pero entonces como que el aceleró, yo no sé qué, y le explotó en la espalda, la espalda se le prendió en llamas. Y entonces fue a donde el compa, y el compa que estaba cascando al man, se paró a apagar al man. Y entonces el man que habían cogido al que le estaban cascando, pues se paró y se fue ñero. Y uno de les mató un escudo, se le lanzó, y el se había caído. Y se levantó, como que reaccionó ahí en el momento del susto. Y se paró y se fue. Sin palabras. Creo que no hay nada que agregar. Llegó el momento de que los bárbaros terroristas vayan a la cárcel y no a sus casas a pagar por sus actos. Colombia requiere de un cambio en donde no reine la excepción a la regla. Patanería de esos alborotadores que cometen actos incívicos para producir molestias o perjuicios a otras personas en la vía pública debe ser castigada de manera ejemplar. Llanto de los malandrines de la primera línea es la materialización de la impotencia de un clan de revoltosos que pensó que en todo momento contaría con la ayuda de sus amigos del pacto histórico. Imágenes que se conocieron de la audiencia antes que conmover propiciaron alegría
entre quienes no olvidan lo briosos que se veían las capas jóvenes de la población cuando colocaron cuerdas para degollar a los motociclistas, quemaban CAI con policías adentro, destruían sin piedad bienes públicos y privados, perjudicaron a miles de personas y dejaron acabadas las ciudades. En Blue Radio, la comunicadora popular Lisa Trujillo afirma que a la primera línea la estigmatizan por culpa de los medios de comunicación tradicionales, pero sin embargo, los hechos hablan solos. Como comunicadores populares tenemos un proceso de base en pro a trabajar por la vida y la vida digna en este país. Nosotros sabemos y entendemos que la primera línea no es un grupo armado al margen de la ley, que no es un grupo de terroristas como los estigmatizan en medios de comunicación tradicionales. Es un movimiento social, es un movimiento de acción directa, es un movimiento que nació este año, que ya venía desde el 2019 aquí en Colombia. Pero lo que nosotros hacemos es acompañarlos, es documentar estas agresiones y posteriormente denunciar ante el Ministerio Público y denunciar ante la opinión pública esas violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Nacional. El problema es que los hechos evidencian que nada alejados de la realidad están la policía y los ciudadanos frente al imaginario. Manifestación en vía pública en las diferentes ciudades que fue maquinada, incitada y animada, incluso con fake news, por parte de quienes piensan en una Colombia más humana, deja en el camino muchas aristas, y más ahora, cuando se conoce que aparte de generar más violencia, la protesta fue usada para anunciar un nuevo producto de ficción con el que se lucrarán de las tragedias de las mansas palomas que estaban en la calle. Silencio sepulcral de los mamertos deja más dudas que certezas entre quienes apostaron por un cambio impuesto desde las vías de hecho, jóvenes que deberían estar formándose o trabajando para construir un mejor país, en este momento van camino a la cárcel, donde difícilmente se amotinarán e intentarán armarla de ellos. Se hacen pasar por prensa para cumplir con los objetivos que distantes están de la profesión. Ellos califican las pruebas como falsos positivos y solo los invito a que escuchen lo que dijo en Blue Radio la comunicadora popular Lisa Trujillo. Sí, no, pues miren, es un falso positivo judicial y eso hay que decirlo claramente. Ni ellos, ni los muchachos, los otros 3 muchachos que están siendo investigados en este momento, están en el marco de la legalización de la captura, participan del terrorismo. Lo que yo le digo, allí hay gente que participa desde un movimiento social, y Karina y Jonathan como Z11, como el medio de comunicación alternativo Z11, parte de nuestra articulación de medios, lo que hace es manifestarse, es alzar la voz desde el ejercicio de prensa, desde el ejercicio que nos da el artículo 20 de la Constitución sobre la libre expresión, informar y ser informados de una forma veraz e imparcial. Entonces lo que nosotros queremos, aprovechando este espacio, es denunciar esa persecución política que hay alrededor, porque es que eso es lo que hay en este momento en Colombia alrededor de la protesta social. Estigmatización, violencia y ahora estos falsos positivos judiciales. Estigmatización, violencia y falsos positivos, acusaciones contra las fuerzas del orden que están cumpliendo con su deber, defender al pueblo. Bravuconería que emplearon los de la primera línea para amedrentar a civiles, poco y nada les servirá para hacer frente a convictos y lograr la anuencia de ONGs de derechos humanos que asuman su defensa. Hoy lloran como niños quienes fueron machitos para actuar, adultos que salieron a las calles y en la misma medida deben serlo para enfrentar las consecuencias. Los jóvenes deben entender que las inferencias de los hechos tarde que temprano llegan, y en este caso sus líderes políticos no van a meter un solo dedo para defenderlos, los dejarán solos. Base moral lleva a reconocer los grupos sociales por lo que son. Actos de la primera línea poco distan del terrorismo auspiciado por grupos al margen de la Constitución. Por ello,
con el debido respeto a la ley y la democracia, se debe dar a cada uno de ellos lo que corresponde en proporción a lo merecido, no buscar dilatar los fallos con triquiñuelas para evadir la responsabilidad personal. Confunden el periodismo con el activismo, quieren disfrazar la realidad y posar de víctimas, como se extrae de este audio de Blue Radio con la comunicadora popular Lisa Trujillo. Nosotros hacemos un ejercicio de comunicación popular. Los comunicadores populares participamos de los ejercicios de base y de las manifestaciones, de las manifestaciones, porque este es nuestro ejercicio. Nosotros no podemos trabajar bajo la imparcialidad y seguir haciendo lo mismo que hacen medios de comunicación tradicionales, que estigmatizan, desinforman, ayudan a que en este momento se hagan falsos positivos judiciales, sino que nosotros hacemos el ejercicio de informar y ser informados. En Colombia hay un artículo de la Constitución que nos protege a nosotros para realizar el ejercicio de prensa. Primero hay que decir que el acto de la quema del bus de Transmilenio lo hizo el SMAT, y hay videos en donde se prueba eso, y nosotros nos vamos a dar la pela y nos vamos a parar duro, como decimos nosotros, por la inocencia de nuestros compañeros, porque sabemos que ellos no participaron de eso. O sea, nosotros nos conocemos alrededor de hace 5 meses, sabemos cómo es el ejercicio de cada uno en las calles y sabemos que ellos en ningún momento han participado de la quema de ningún bus, porque nuestra lucha como comunicadores alternativos, como comunicadores populares, es exigirle al gobierno que cumpla con la Constitución para que los colombianos tengan buen vivir, tengan cómo vivir y puedan vivir sin discriminación, que es parte de lo esencial de los derechos fundamentales, es el cumplimiento de los derechos fundamentales para que todos vivamos bien y con bienestar. Que nosotros podemos alzar la voz, claro, y que lo podemos hacer desde los medios también. Nos tocó hacer el trabajo que ustedes no pueden hacer porque solamente están al servicio de la agenda que les pone el gobierno. Discurso bien aprendido, pero que no llevan a la práctica. Sufrimiento mamerto que solo habla desde el imaginario. Justo será quien actúa con honor y respeto por el prójimo. Indebido es hacer justicia sin moral y valores o por mano propia. Generadores de tanto descontrol en el país deben pagar por sus actos de vandalismo. Llevar ante la justicia a la primera línea es tan necesario como luchar por desmontar el narcoparamilitarismo, poner presos a los responsables de las masacres de los líderes sociales, campesinos, indígenas y reinsertados de las FARC. La pregunta que muchos nos hacemos es si se trata de una coincidencia que siempre estuvieran ellos, los que dicen ser comunicadores populares, como medio de comunicación donde habían disturbios, o por qué no estaban los otros medios en esos lugares. Esto es lo que dice al respecto en Blue Radio la comunicadora popular Lisa Trujillo. Eso no es cierto. No, pues ustedes nunca llegan porque yo jamás los he visto en una movilización. Esa es la realidad. Acá lo que se hace es escuchar la parte de la parte de la institucionalidad, la parte de la policía, y después llamarnos a nosotros a colocarnos en un paredón en vivo para que la gente piense que somos terroristas y seguir deslegitimando el movimiento social. Por eso nos tocó hacer medios de comunicación alternativos este año, porque nos mamamos de que nos estigmatizaran. Pero vean, yo les digo una cosa. Nosotros no participamos de actos violentos. Nosotros vamos a las actividades y desafortunadamente durante muchas noches en el portal de la Resistencia, cuando existía la zona humanitaria, cuando hacíamos ollas comunitarias, cuando se hacían actividades en la noche, era la fuerza pública la que llegaba a cascar a la gente y la que llegaba a cascarnos incluso a nosotros, porque no hay un respeto para la prensa alternativa y nos gasean y nos persiguen. Le invito a que entre ahí a articulación @amar_piso oficial y busque los perfiles que pertenecen a la articulación, porque pues este perfil solo lo tenemos para comunicados y el trabajo periodístico lo hacemos desde cada una de nuestras cuentas. Y fíjese que en los en vivos hay prueba de que la policía nos dispara gases directamente a nosotros
a menos de 5 metros de distancia al piso, porque les molesta cuando nosotros vamos a tomar los datos de la gente que capturan. Articulación que valdría la pena investigar y revisar el tipo de actuación que se tiene escudándose en la libertad de prensa. La paz empezará en Colombia en el momento en que se rompa con la polarización, se pueda mirar al otro a los ojos, conversar y aceptarlo desde las diferencias. Dignidad, verdad y reparación para todos los colombianos llegará en el momento en que se pueda recobrar la credibilidad e imparcialidad del aparato jurídico. El pueblo tiene hambre y sed de justicia. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Respeto a los derechos humanos, la presunción de inocencia y un juicio justo de cualquier ser debe estar alejado de las discusiones de género y el cómo se identifican los ciudadanos. Todos los habitantes de Colombia, en la práctica, deben ser iguales ante la ley. Las instancias de decisión no pueden seguir presionadas en los procesos que están en curso por las fuerzas políticas, la prensa y las amenazas. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión Impulso.com, que esta semana hemos titulado De la arenga a las rejas. Sus comentarios los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Buena señal es que por ahora no pudieron desmontar el SMAT. Ellos deben estar ahí para cuidar a los ciudadanos de los delincuentes y los criminales que usan la protesta como pretexto. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en sus dispositivos de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión de los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en donde el periodismo está al servicio de la verdad, con este, su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.